estuvo como 14 años el virrey Vértiz ligado a lo que es la ciudad de Buenos Aires. Y en esos 14 años produjo toda una serie de mejoras extraordinarias. Realmente, de todos los virreyes que tuvimos, fue el único virrey criollo, o sea, nacido en estas tierras. Cuando digo en estas tierras, nació en América, nació en México, pero fue el único que nació en México y se preocupó mucho por el progreso de estas tierras. Él estaba muy decidido a crear una universidad en Buenos Aires, creó ese colegio convictorio, apoyó, digamos, en ese colegio convictorio que llamaba el Colegio de San Carlos o el Colegio Carolino. Fue un colegio que durante muchos años fue el colegio secundario más importante, fue primario y secundario que teníamos acá en la ciudad. Pero no contento con eso, quería dar un paso más adelante, consiguió el apoyo del cabildo eclesiástico, del cabildo civil, digamos, y los dos cabildos pidieron que había llegado el momento de crear una universidad en Buenos Aires. Y el primer paso que da el virrey Vértiz es pedir autorización al rey. La autorización para crear la universidad en Buenos Aires llega en 1778. Hay una real cédula que dice se autoriza a construir en Buenos Aires o a instalar en Buenos Aires una universidad. Lo que chiquito abajo decía, no hay fondos para eso, ustedes tienen que buscarse los fondos. Pero el virrey Vértiz, que era un tipo muy emprendedor, dijo, bueno, eso se arregla fácil. Dijo, mandó construir lo que llamaban en aquel entonces las casas redituantes. ¿Y qué eran las casas redituantes? Tuvo una serie de casas de planta baja y primer piso. Aquí, de lo que estamos parados nosotros, lo primero que hizo construir fue el primer piso que vemos acá arriba, ante la planta baja, nada más, ese primer piso que termina ahí donde pega la vuelta al techo. Ese primer piso lo hizo construir el virrey Vértiz en 1780. Y no solamente eso, sino que hizo construir eso todo a lo largo de la calle Perú y todo a lo largo de Moreno, toda una serie de casas redituantes con cuyo beneficio iba a poder solventar la universidad. Mientras tanto, mientras llegaba ese momento, aquí en este lugar creó el protomedicato. El protomedicato era una institución cuya misión era básicamente certificar quién podía ser médico, quién no podía serlo. Y O'Gorman fue el primer médico, el primer protomédico que tuvimos acá. A partir de 1780 se hizo cargo del protomedicato. Pero O'Gorman pensaba que no era suficiente certificar quién era médico, quién no era, sino que era necesario enseñar. Y O'Gorman fue el primero que empezó a batir el parche diciendo, señores, tenemos que crear una escuela de medicina. El virrey le permite entonces construir el protomedicato y la universidad, le cede acá las piezas para el protomedicato y O'Gorman tiene que pagar cerca de 1.200 y pico de pesos para poner ventanas, ponerle vidrios a las ventanas, poder arreglar las puertas. Y con el arreglo que hizo O'Gorman, que tardó varios años litigando después con el virrey para que le devolvieran el dinero invertido, logró establecer aquí el protomedicato. ¿Por qué es importante el protomedicato? Porque en 1801, en estas aulas que ustedes ven acá, se inició la enseñanza de la medicina en el virreinato del Río de la Plata, ¿cierto? Ya había medicina en Perú, en Lima, pero aquí, en el virreinato del Río de la Plata, la primera escuela de medicina fue detrás de estas paredes. Haciendo un pequeño balance de esto, vemos que en 1780 estaban las casas redituantes, se creó el protomedicato, en 1801 empezó la escuela de medicina, pero ¿qué pasó con la universidad? El problema que tuvo el virrey Vértiz es que allá por 1781, una serie de levantamientos asociados a Tupac Amaru, especialmente en Oruro, más al sur, una revuelta muy grande, tuvo que mandar sus tropas hasta Oruro, y ahí vinieron con un montón de presos traídos desde Oruro hasta acá a Buenos Aires. Y como no había cárcel en ese momento, se usaron las casas redituantes para cárcel de esos criollos que habían traído presos. Se crearon 30 calabozos, lo que iba a ser un buen negocio para pagar la universidad. De ya con 30 calabozos, gran parte de las casas redituantes fueron utilizadas nada más que para cubrir esas necesidades. Así que yo diría que el gran envión que le dio a la universidad colonial el virrey Vértiz se interrumpió con la crisis de Oruro, con esas insurgencias que había en Oruro y con esos criollos que trajo acá, que estuvieron muchos años, estuvieron por lo menos más de 10, 15 años presos en esos calabozos, esos 30 calabozos de las casas redituantes.